Aquí comienza Periódico El Colla. Historias y biografías clandestinas. Este guainito que canto, lo canto para los cerros que bajan al valle en ríos, que suben buscando el cielo. Este guainito ha nacido solito en el silencio. Esa casa allí perdida, perdida por los caminos, es del color de la tierra, es Pachamama su abrigo. Esa casa allí perdida se halla encendida en el frío. Viento, viento, róbale el olvido, acompáñala en su soledad. Viento, viento, róbale el olvido, acompáñala en su soledad. Hola, probando. Ailín Pacarín, buenos días. Ailín Punchau, buen día. Ailín Zuka, buenas tardes. Ailín Chisi, buenas noches. Y Manal Yakasanki, ¿cómo están? Arrancamos este periódico que va a hablar de la casa y todas sus formas con este guainito cordobés que se titula Rumbo al Cerro. Sus autores son Mario Díaz y Alejandro Maldino. Y aquí es una versión con Rocío Palazzo y Gianni Pesci. Grabaron a la distancia en la época de la pandemia para crear una de las tantas versiones que grabaron de este tema. De fondo vamos a tener las guitarras del Juan Falú, el Juanfa, haciendo ruido para mantener este colla un poco más calmado. Va a interpretar una canción dedicada a otro gran guitarrista que es Juan Quinteros. Como el aire se llama la samba. Pero no es casualidad que el aire que se mueve como el viento nos convoque hoy para hablar sobre la casa. Ya lo anunció Mario Díaz en El Guayno, cuando dice: esa casa allí perdida por los caminos es color de la tierra, es Pachamama su abrigo. Esa casa allí perdida se halla encendida en el viento, en el frío. Viento, róbale el olvido. Viento, róbale el olvido. Acompáñala en su soledad. Huasi, en quechua, es una casa, pero no una estructura física, sino también el lugar de descanso y refugio. Se utiliza frecuentemente en compuestos para definir tipos de vivienda o espacio, como sumac, huasi, sumaj huasi, ¿no? Casa bonita. Y esta aclaración es para hacerme el colla nomás. Ya anduvieron diciendo por ahí que el quechua no es propio de Salta. Pero bueno, debemos mucho su influencia al idioma salteño. A mí particularmente me ha desvelado muchísimas noches el no entender lo que significa realmente una casa. No precisamente cuando las cosas están bien, sino cuando la casa falta, las cosas faltan. Y yo tengo el recuerdo de la lluvia cayendo sobre un techo que todavía no estaba bien terminado.
un sonido que tenía su propio ritmo, y esta era mi casa materna, que pasó muchísimas veces esta situación. Mi padre fue levantando las paredes durante años, sin ser albañil. Fue aprendiendo sobre la marcha. Mi hermano mayor lo ayudaba. Y es una situación como hacen tantos en este país. Y la casa tardó años en completarse. Y eso hizo que durante mucho tiempo el techo se lloviera. Y esa lluvia que parecía pequeña terminaba haciendo un gran daño en silencio. Con la paciencia lenta del agua que no necesita apurarse para vencer y encuentra lugares para entrar. Así fuimos viviendo en esa casa. Mi papá le gustaban los libros. Truequeaba libros, canjeaba, compraba, y muchos libros de esos se arruinaron por la humedad. Las tapas se ondularon, las páginas se pegaron entre sí por el papel laminado. Incluso había una guitarra que estaba toda intervenida, que era de un amigo de él, que al estar apoyada contra una pared terminó deformándose con el agua. La madera cedió a lo que ningún acorde había podido doblar. Así, con esas cosas, uno va entendiendo que la casa no es solo un poncho cotidiano contra el frío, contra la lluvia, contra la falta de recursos. Es el lugar donde la vida se guarda a sí misma. Muchas viviendas en nuestro país nacen así, lentamente fuera de los planos de los arquitectos y los viejos créditos bancarios. Son el esfuerzo de familias que van levantando un refugio con lo que tienen a mano, con lo que el tiempo le va dejando. Y volviendo a hacerme el colla, la palabra suyay en quechua significa esto, esperanza. Pero también una espera activa, ¿no? Ese aguardar es juntar esperanza. Y eso tal vez sea lo que mi padre hacía cada vez que subía a poner pintura asfáltica para que el agua no entre por el techo, ¿no? Pero bueno, también le enseñaba a mi hermano, que fue un gran aprendiz de la práctica concreta del suyay y de la guitarra. Mi viejo le enseñaba a tocar la guitarra a mi hermano. La compañera Juana Rouco Vuela, militante anarquista que conoció de cerca la vida de los trabajadores y los migrantes, dijo: los pobres levantan su casa con la paciencia de la tierra. Cada pared guarda el esfuerzo de manos que nadie nombra, y sin embargo allí, en ese pequeño refugio, late la dignidad del mundo. Periódico El Colla. Biografías clandestinas. ¿Qué es la propiedad privada? La propiedad privada es un concepto económico del ámbito legal. Este establece el derecho del individuo o las organizaciones a la posesión, el control y la disposición de un bien. Yo tengo una propiedad privada, tengo una casa, tengo una propiedad privada, tengo una fábrica, tengo una propiedad privada que es un bien de uso, que pueden ser mis zapatillas, o un bien de consumo que puede ser una taza de café, entre otros. La propiedad privada lo que evita y lo que condena es el robo. Si no existiera propiedad privada, entonces no podrías tú defender qué es tuyo y qué no es tuyo. Entonces el robo sería legal, porque yo podría ir a robarte lo que tú dices que es tuyo, porque la ley dice que no hay propiedad privada, entonces te puedo robar todo lo que tienes. Gracias a que existe la propiedad privada, es que si alguien te quita lo que no es tuyo, es un delito. La propiedad privada permite este concepto. Revista El Pájaro Cultural de Salta, editorial del noroeste argentino, con la resistencia a cargo de los artistas y los espíritus del norte profundo, solidarios y antifascistas. Espacio abierto a publicar poemas, cuentos, dibujos o descontentos. Manda tu material o suscríbete a nuestra edición mensual. Consulta por nuestros libros Salud y Libertad desde la Bohemia salteña. elpajaroeditorial@gmail.com. Cuando era más joven, los sueños me llevaban a todos lados. Emprendía maravillosas
aventuras y experiencias al borde de cualquier límite. Decidí viajar por el norte llevando un cine móvil para compartirlo con diferentes comunidades. No era una actividad para enseñar, ni para ponerme por encima de nadie, ni hacerme el cinéfilo. Más bien, era la excusa propia que tenía, la de viajar, cosa que me encanta. Y también mirar películas, ¿no? Junto a gente nueva, compartir, debatir y llevarlos a esos lugares como Tolar Grande, San Antonio de los Cobres, Finca El Toro, Campo Quijano, o zonas cercanas al dique Cabra Corral como Coronel Moldes, por ahí, ¿no? Ahí uno aprende rápidamente que la casa es algo muy distinto de lo que naturalizamos en la ciudad. La mayoría de las veces están agrupadas en pequeños caseríos que se protegen del viento, dispuestos según una lógica que no es caprichosa, sino una herencia, la del Ailu. Ya hablamos de esto, ¿no? Que en quechua significa una comunidad como extendida, esa red de familias, vínculos que comparten trabajo, territorio y sobre todo la memoria. El Ailu no es solo una organización social. Ya lo dije en el capítulo del protoanarquismo, si quieren ir a dar una vuelta por ahí. Es una forma de habitar que no separa a las personas de la tierra ni de los animales. Bueno, las paredes de adobes son el mejor aislante porque guardan el calor durante la noche. Y el corral suele estar pegado a la casa porque los animales también forman parte de esta vida cotidiana. Llamas, cabras, ovejas. Sin ellas, muchas familias no podrían alimentarse. Y en esas noches de altura uno se acuesta cubierto con unas mantas que se llaman puyo. Esas colchas gruesas de lana que pesan muchísimo. Normalmente son hechas a telar, pero son la única forma de resistir el frío del altiplano. Es una suerte poder dormir bajo ese peso tibio, ¿no? Escuchando el viento afuera que hace su canto. Es el viento a la noche en la puna, silba, canta, tiene una vida maravillosa. Yo lo sé muy bien porque lo de los puyos, ¿no? Porque mi padre es un gran admirador de Catamarca, de Luis Franco también, ¿no? Y en sus aventuras también ahí troqueé unos puyos. Y durante la construcción de mi casa, que no estaba terminada, nos cubríamos del frío con los puyos. Todavía están en mi casa. Y todavía recuerdo la textura del telar, los diseños y los colores que eran naturales del animal, ¿no? Blanco, marrón. No había intervención con tinturas todavía, porque son de la década del 70 por ahí. Y con eso nos abrigábamos, porque la casa también estaba precaria en un principio. Después voy a contar más de cómo mi papá fue con mi hermano, fueron construyendo la casa. Mi hermano es más grande que yo. Y otra cosa que recuerdo que vi en los caminos de montaña es que cuando uno va andando por esos caminos, llega a una pacheta. Es un montículo de piedra que los caminantes van acumulando como ofrenda al paisaje y a los espíritus del lugar, a los apus o al coquena. Algo sencillo que me enseñó Ramoncito es que la relación con la tierra nunca fue de posesión de tenerla la tierra, ¿viste? El Runa, mi amigo, dice la alpa. Y es una palabra quechua que significa tierra, suelo, terreno o polvillo. Pero en la cosmovisión andina representa la tierra cultivable, el territorio, la Pachamama. Y también con eso ellos describen terrenos específicos como el caso de la tierra colorada, ¿no?
Pucallpa. La tierra no tiene, ¿viste? No tiene esa cuestión de propiedad, ¿no? Se cuida, se conversa. También para cierta época, cuando subíamos por la quebrada hasta la cuesta del Obispo, nos perdíamos en el Alpapullo, decía el Ramoncito. Literalmente significa nube de tierra o niebla espesa que cubre los valles, derivado de alpa otra vez, que es tierra, y puyu, nube. Qué casualidad que nuestras mantas, en mi casa, se llamaban puyo también. Vamos a cortar con la etimología quechua andina, pero bueno, siempre lo recuerdo a Pascualito Burgos porque bueno, él fue mi maestro de quechua y él dice que no sabía hablar en quechua, pero bueno, se reía él y decía agüita volando, se reía de ese gran fenómeno natural. Y muchas comunidades que habitan la puna antes de la colonia no cuentan con títulos formales de propiedad. Convengamos que las escuelas demoraron mucho en llegar al cerro. El Estado argentino reconoció tardíamente y de manera parcial los derechos territoriales de los pueblos originales con la reforma constitucional 1994 y el convenio 169 de la OIT. Pero bueno, el papel y la realidad siguen siendo dos cosas distintas. Mientras tanto, las comunidades siguen allá en las montañas, habitando, sembrando, cuidando y siguen practicando lo que en quechua se llama el caucay, la vida buena. No se mide en propiedades, sino en estas redes vinculares con el entorno, ¿no? y la memoria. Vendríamos a decir como que la casa es un poncho comunitario, ¿no? Como trabajo compartido, memoria obrera. Y eso me recuerda a José Portogallo cuando escribe: yo vengo de un barrio donde las casas se levantan con barro y esperanza. Nadie pregunta de quién es la tierra cuando la noche cae sobre los hijos, porque primero está el fuego y después recién vienen los papeles. Periódico El Colla. Memorias de la Libertad. La verdad que sí, es una gente que viene siempre los lunes y los jueves, nos ayuda mucho para que podamos comer y bueno, incluso nos aconsejan, nos traen ropa, más allá de la situación que estamos pasando todos. Yo como todo, mucha gente grande, con mucha historia, con grandes casas y qué sé yo, se quedaron sin nada. ¿Vos tenías trabajo y te quedaste sin trabajo? Sí, me quedé sin trabajo, fui chofer, empecé de abajo. Y bueno, por la pierna que me operaron, ligamento y menisco, he quedado afuera. No me dan porque soy grande, porque ya pasé el año, o sea que ya uno tiene 45 y no servís más. Porque trabajo busco, voy a las obras que se hacen los baldosones, que están todas las horas, me dicen que no. ¿Hace cuánto tiempo que venís los jueves a buscar comida Hace aquí? como un mes que vengo. Hace un mes. Sí, Todos los jueves. Sí. Me parece buena idea esta gente en darle comida a los que tienen poco acceso a ella. ¿Cómo es tu historia? ¿Por qué venís? Yo vengo porque en Venezuela la situación está fea, está mala. ¿Y aquí llegaste a la Argentina y no encontrás trabajo? Estoy esperando el DNI para empezar a laburar. Me están pidiendo el DNI para poder obtener el registro de conducir. Pero mientras tanto, te tenés que arreglar como sea. Tengo que arreglarme como sea. Hay mucha gente de la calle. Mucha gente que tenía negocio, tenían empresa y una mala firma, quedan ahí en la deriva, quedan ahí. Acá tenés de todo, en la calle tenés de todo y para todo. Hay mucha gente que no venía aquí a pedir comida y ahora sí, ¿no? Se están sumando cada vez más. En muchos lugares, mucha gente sin trabajo. Nos traen ropa, calzado. Nos trae, por ejemplo, a mí que me ocuparon la casa así de la noche a la mañana y me dejaron en la calle sin tener ni siquiera una pava para tomar un mate. Ellos me han dado cacerolas, platos, cucharas, absolutamente de todo. ¿Usted tiene alguna jubilación, algún subsidio? No tengo jubilación, que me la gané honradamente, ¿no? Y no le alcanza. Por eso el tema de la comida que se da acá viene bien. Claro, sí, me viene muy bien la comida, sí, acá y bueno, en muchos lugares nos dan de comer, sí. ¿Cómo se va el corazón después de cada jueves? Me encanta esa pregunta, ¿sabes? Porque en realidad lo que se hace de corazón, ¿sabes?, vuelve con más intensidad que lo que se dio, ¿sabes? Y
en este abrazo que me da esta chica, ¿sabes? Te enterás de cuál es lo que vuelve. Blog Ácratas de Salta. Proyecto autogestivo de difusión. Abierto al intercambio y a la consulta. En el rescoldo de un fuego me calentaba las patas a la esquina de una casa de adobe donde yo estaba entenado. Más bien en el paraje Las Trancas. Había una puerta abierta y por ahí yo miraba todo. Mientras veía esas casas en la montaña misma, y no las lograba distinguir, también mezclaba en mi cabeza otra historia muy distinta, pero curiosamente cercana, y es la de los lingeras que recorrían el país viajando en tren o caminando al costado de las vías. A muchos de estos se los llamó Croto con desprecio. El nombre venía del gobernador José Camilo Croto, que en 1920 firmó una disposición para que los trabajadores golondrinas pudieran viajar gratis en los trenes de la provincia de Buenos Aires. Pero la palabra mutó y se volvió insulto. Y al famoso hombre de la bolsa que se robaba a los chicos, que le decía linguera al mono, se transformó en lingera. Tantas palabras que nacen de una necesidad y terminan siendo una marca de vergüenza. Entre ellos, sin embargo, circulaban ideas libertarias muy fuertes, influenciadas por pensadores anarquistas como Prior Kropotkin, cuya obra El apoyo mutuo planteaba que la cooperación era el motor verdadero de la evolución humana. La naturaleza misma, decía Kropotkin, nos enseña a sostenernos entre nosotros. Algunos de estos hombres elegían no tener casa fija. Por ahí va a sonar un audio de mi amiga Edith, que tampoco eligió tener casa fija. Dormían bajo un puente, en un galpón abandonado o al borde de un campo. Trabajaban a veces por unas monedas y con ese dinero compraban lo que llamaban las Tres Marías: pan, carne y hierba. Se reunían al costado de la vía, muchas veces sin conocerse de antes, y compartían la comida como si fueran una pequeña comunidad pasajera. Era el ailu del camino, una forma efímera pero real de organización basada en la presencia y el hambre compartido. También tenían gestos extraños para la lógica del momento capitalista. Algunos liberaban animales de los campos, cortaban alambrado para que se escaparan las vacas o los caballos, liberaban gallinas. No lo hacían para apropiarse de ellos, sino como una forma radical de cuestionar que la idea de la libertad pueda encerrarse detrás de un cerco. Era una crítica práctica a la propiedad privada, ejecutada sin manifiesto ni tribuna. Asimismo, el alambrado como símbolo tiene su propia historia en Argentina. Fue el instrumento con el que las grandes estancias cercaron tierras que antes eran comunes, desplazando a gauchos, pobladores, lo que había lo fueron comprando con todo adentro. Esos pobladores habitaban en esos campos sin papeles, pero con muchísimo arraigo. Muchas veces la libertad también se pensó como camino, como lo recita el poeta Alberto Giraldo, que escribe sobre la eterna lucha y el eterno olvido. Esa es la vida. La verdad es esa, incomprensible ley, ley sin sentido, donde el hombre termina, el hombre empieza. Periódico El Colla, historia social del noroeste argentino. ¿Sabés lo viste la palabra anarquista? Yo no creo en nada de eso. Yo no creo en las instituciones, no creo en la frontera, no creo en tener propiedad. ¿Entendés? Por una cuestión de que
realmente de una cuestión mental que realmente te adhiere a un lugar y vos pones todo tu esfuerzo a sostener eso como propiedad. Entonces adquirís auto, cada vez adquirís más cosas. Yo nunca tuve eso, ¿entendés? Yo no quiero tener propiedad, yo no quiero tener auto, porque como mi forma de vida y de pensar es el andar, no me quiero quedar quieta por una casa, ¿entendés? Yo no me quedo quieta por una pareja, ¿entendés? Pero bueno, ahora así hablándote me da más ganas, pero te cuento, me acabo de hacer un churrasquito, me falta el huevo frito. ¿Puedo hacerme el huevo frito y después te digo todo lo que quieras? Sobran departamentos para alquilar, pero ¿a qué costo? Desde que se derogó la ley de alquileres, la oferta de departamentos creció muchísimo. En junio de este año hubo 7.200 viviendas disponibles para alquilar. Esto es un 1.300% más que en junio de 2023. Y si bien los alquileres en dólares perdieron terreno, los precios no dejaron de subir. Según estimaciones privadas, en el último año el valor promedio de un departamento subió un 46%, que está bastante por encima del promedio de la inflación, que fue de 39,4%. Alquilar un departamento de 2 ambientes hoy cuesta en promedio en la ciudad de Buenos Aires entre 500.000 pesos y 700.000 pesos, pero depende mucho del barrio. Puerto Madero es el lugar más caro y Lugano es la zona más barata. Además, ahora las condiciones de los contratos se negocian entre las partes. Cuánto dura el alquiler, cómo se actualiza y cada cuánto. En promedio, se cierran contratos entre 1 y 2 años que se pactan con actualizaciones trimestrales o semestrales según la inflación. En definitiva, hoy hay más opciones, pero para muchos, alquilar sigue siendo un dolor de cabeza. Pink Floyd es un invento de la CIA. Para, meta, por, sin, sobre. Desinformativo semanal grabado clandestinamente en los estudios de Radio Dínamo, en Salta Ambrentina. Manipulado para su versión en podcast. Escúchanos en todas las reptiplataformas de audio. Si crees en las conspi y memes, búscanos en todas las adicciones sociales. Pero cuando uno vuelve a las ciudades, aparece otra cara de esta misma historia. Hay barrios enteros construidos con basura, con lo que la gente tira, con lo que no le sirve. Chapas, plásticos, restos de madera, materiales de demolición. Todo rescatan de la basura. Lugares también que se van construyendo, pero faltan servicios, ¿no? Faltan cloacas, falta la electricidad. Y al no haber recolección de basura, la basura tiende a ser un decorado de ese escenario. Y conseguir algo tan simple como ir a comprar pan puede ser una dificultad cotidiana. Más si falta también el dinero. Y sin embargo, esos barrios terminan generando su propia cultura, su música, su comida, su manera de organizarse, de hablar. Es muy, muy, muy parecido a lo que pasa en las comunidades rurales que visité en La Puna. Todavía tengo el recuerdo de algunos pueblos y también la llegada a algunos pueblos con esta bienvenida de la basura decorando miles de bolsas de plástico enredadas en las tolas de La Puna, como si el florecimiento del progreso terminara siendo eso, ¿no? El decorado de los pobres con basura. El filósofo argentino Rodolfo Kusch plantea una distinción entre dos modos de estar en el mundo, el ser y el estar. Y el ser es el modo europeo, quien se define por lo que tiene, lo que produce, lo que conquista. El estar es el modo americano profundo, el que simplemente está. Está en un lugar enraizado sin necesidad de justificar su presencia con títulos, propiedades, escrituras, nada de eso. Para Kusch, América tiene su propio olor, su propio hedor, que las ciudades pulcras intentan tapar porque les recuerda que existe otro modo de habitar el mundo que no pasa por la acumulación y el consumo. Ese hedor no es mugre ni suciedad, es la presencia viva de quienes siguen migrando para habitar el mundo con lo que tienen. Y es la historia de las tierras usurpadas, de los campos cercados, de las villas ignoradas por el Estado y luego desalojadas cuando el mercado inmobiliario las redescubre. La pregunta por la vivienda
siempre ha sido la misma. Siempre ha sido la misma. En quechua, dice Ramón Burgos, se dice sumaj causai, el buen vivir, pero no el del confort individual, sino el de la comunidad en equilibrio con la tierra y entre sí. Y eso viene de muy lejos, de antes de las constituciones y los catastros y los institutos de reglas, pesas y medidas. Y sin embargo, sigue siendo un horizonte posible para pensar de otra manera la relación entre las personas y el lugar donde lo habitan. Por eso cuando pienso en la casa y en la propiedad, trato de hacerlo sin pisar mis experiencias, porque hay una gran subjetividad detrás de cada pared levantada, también con barro, con chapa o con madera. Hay una historia humana que no cabe en ninguna teoría. Y ahí volvemos a regresar a la misma pregunta. Y esa pregunta que atraviesa todo lo que vengo repitiendo, ¿no? Si la casa es el lugar que es donde se sostiene la vida, ¿qué significa realmente decir que pertenece a alguien? Hasta luego. Hasta el siguiente capítulo de la serie sobre la casa. No serie, partes, como ustedes quieran llamarla. Los Ayllu también, podemos decirle. Los dejo con el dúo salteño y la letra de un gran poeta que me encanta mucho, que es Armando Tejada Gómez. Y la canción es una canción que él también le ha sonado por mi casa en algún momento, que se llama La Serenata a la Villa Miseria. Abrazo de poncho para todos. Nos seguimos escuchando. Huac, Cuticama, Tincunacama. Hasta luego, hasta el próximo encuentro. Son mi mundo.
el olor de mi tierra y por vivir como vivo me llaman Villa Miseria. Acabás de escuchar el periódico El Colla, en formato podcast. Su nombre es un homenaje a la histórica publicación salteña de 1924. Encontranos en Instagram, Spotify y Twitter. Para comunicarte con nosotros, déjanos un email en aimeaudiovisual@gmail.com. Hasta la próxima semana.